Gracias por recibirnos en sus hogares. La Iglesia Bautista Osama, Ibo, se complace en presentarles una nueva sesión de estudios bíblicos virtuales con el pastor Otto Sánchez. En esta oportunidad, con el tema Damos gracias a Dios que nos permite ser parte de su pueblo. Los templos están cerrados, pero la iglesia no. Escríbanos y síganos por nuestras redes sociales @ibosama y nuestra página web ibosama.org y repórtenos su sintonía. Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico virtual de mitad de semana de esta su iglesia bautista Osama. Qué privilegio es para nosotros estar siendo parte de esta transmisión y recibirla desde nuestros hogares, a darnos cita delante del trono del Señor independientemente del lugar en el que nos encontremos. Un grupo que estamos acá sirviendo en el templo, pero su gran mayoría están en sus casas, en sus hogares, pero ambos estamos en la presencia del Señor. Qué glorioso fue también tener este pasado domingo ya las aperturas de las puertas del templo para toda la comunidad Ibo. 2 servicios, 10 de la mañana y 12 del mediodía, un tiempo glorioso donde nuestros corazones estaban regocijados en la presencia del Señor. Lágrimas por nuestros ojos, emociones encontradas, donde pudimos vernos como un solo cuerpo y ya poder decir, las puertas del templo se abren nuevamente para todos nosotros. Más adelante vamos a estar dando más informaciones acerca de esto, pero no quiero dejar pasar esta gran noticia al iniciar el servicio de esta noche. Hoy nos damos cita para continuar este caminar por las palabras del Salmo 37 que iniciamos la semana pasada. Pero antes que nada, vamos a depositar todo esto en manos del Señor. Y quiero leer una porción de la palabra del Señor para luego invitarles a cantar, a que cantemos a nuestro Dios, a que hagamos este ejercicio de adoración delante del Señor a través del canto. Y dice de esta porción del Salmo 108, y luego que lea esta porción voy a orar para así dar un formal inicio a este tiempo de estudio bíblico virtual. Salmo 108. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, y cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a elevar estas palabras de alabanzas, estas oraciones con melodías y acordes. Desde tu casa, alábale con todo tu corazón. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te cantamos a ti, Señor. Y antes de recibir tu palabra predicada, venimos delante de ti dándote gracias por este tiempo. Mira, guíanos en el mensaje de esta noche. Y ahora en este tiempo donde vamos a cantar a ti, bendícenos, Señor. Sea tuya la gloria, hoy y siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, levantemos nuestras voces a nuestro Padre Celestial. Jesucristo, ven sin tardar, entre nosotros.
Y qué bueno es alabar al Señor, bendecir su nombre como dice el Salmo y traer himnos que nos recuerden sus verdades como lo acabamos de hacer. Gloria a Dios por eso y gloria a Dios porque podemos hacerlo mientras el Señor nos permite hacerlo. Esta noche vamos a continuar con este estudio de su palabra y me corresponde una vez más tener este inmenso privilegio al cual pido al Señor pues que se glorifique a través del mismo para bendición de nuestras vidas y para hacernos más semejantes a Él, como su palabra nos enseña. Y si usted estuvo la semana pasada, nosotros iniciamos un recorrido por las palabras del Salmo 37. Meditábamos en este canto de David, con cómo él nos mostraba su reacción ante aquellos que muestran un aparente crecimiento, una aparente piedad, pero a espaldas del Señor o dándole la espalda a Dios. Y veíamos la semana pasada una primera invitación que David nos hace desde el versículo 1. Es este llamado a no irritarnos. No te irrites, dice ese versículo 1. No te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad. No te impacientes, no te irrites. No tengas envidia de esos que tienen un aparente desarrollo a espaldas de Dios. No hagas eso. Recordábamos la semana pasada algunas de las implicaciones que tiene irritarse, y es como que el descontrol nunca será una buena opción para alguien que quiere agradar a Dios. Así es, eso lo veíamos la semana pasada, solamente estoy repasando. Que también veíamos que el descontrol que acompaña al enojo no nos permite permanecer bajo la dirección del Espíritu Santo. Veamos también que el descontrol nos llevará a hacer cosas que van a herir profundamente a otros y que en la misma medida también vamos a ofender profundamente a Dios. Y no queremos hacer eso, no queremos ofender a Dios y no queremos herir a nuestros hermanos. Recordábamos la semana pasada también algunos pasajes de Proverbios, como el capítulo 15, versículo 18, que dice: el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El 14, 19 que dice: el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Y Proverbios 29, 11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Luego veíamos también lo que David nos presenta como antídoto para no irritarnos, para la impaciencia, para no tener envidia acerca de ese tipo de personas que él ya viene describiendo. Y es el versículo 3, y que él dice: confía en el Señor y haz el bien. Pues esta noche pretendemos continuar en ese punto y seguido donde paramos la semana pasada. Y si usted no pudo estar la semana pasada, le invitamos a que luego pueda ver ese video que está disponible en nuestro canal de YouTube y otros videos también como la prédica del domingo y alabanzas, himnos, servicios para niños, clases virtuales para niños, conferencias, una serie de recursos que están disponibles para todo el pueblo de Dios ahí mismo en el canal de YouTube de nuestra iglesia. Yo quiero invitarte a que tengas tu Biblia ahí abierta. Quiero invitarte a que tengas tu papel y lápiz, porque vamos a seguir caminando por estas palabras. Pero yo quiero orar una vez más para que sea el Señor dirigiéndonos ahora que vamos a continuar en esta exposición. Señor, una vez más vengo delante de ti con temor y temblor, pidiéndote sabiduría, pidiéndote que a pesar de mis debilidades, tu mensaje llegue a la vida de aquellos que están escuchando y que estarán escuchando tu palabra. Hay tanto que aprender de lo que David nos muestra en este salmo. Permítenos aplicarlo a nuestras vidas. Gracias por este privilegio. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Y ahí mismo donde nos quedamos, en el versículo 3 del Salmo 37, quiero invitarte a que leamos juntos esta porción desde el versículo 3 hasta el versículo 8 y mantengamos nuestras Biblias abiertas ahí mismo una vez hayamos terminado. Y dice así esta porción del Salmo 37, versículo 3 hasta el versículo 8. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Versículo 7. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Esta serie de textos que estamos viendo son los que he llamado los antídotos de David ante el malestar de su corazón. Los antídotos de David ante el malestar de su corazón. Y cuando lo vemos con detenimiento, todos estos apuntan a mi accionar o a un cambio personal y a evaluar mi relación con el Señor. Es interesante esto, porque el señalamiento que plantea este Salmo 37 en el versículo 1 es la reacción de una persona temerosa de Dios ante los hechos de personas que no temen al Señor. Y muchas veces nosotros somos muy prestos a mirar hacia afuera, y eso lo decíamos también la semana pasada, pero somos lentos para ver hacia adentro. Y esta serie de antídotos que David nos presenta a partir del versículo 3 apuntan hacia un examen interno y hacia una motivación a buscar y a mirar a Dios ante lo que está pasando. Si volvemos a leer esta misma porción, yo quiero invitarte nuevamente a leerla. Si tienes una nota y un lápiz, o si eres de los que subrayas palabras en tu Biblia, hay palabras que podemos señalar. Versículo 3, vamos a anotar este punto. Confía en el Señor, un antídoto. Confía en el Señor. Versículo 4, pon tu delicia o tu deleite en el Señor. Tercer antídoto. Versículo 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él. Vuelve y afirma el autor. Versículo 7. Confía callado en el Señor. Versículo 7 también. Espérale con paciencia. Vuelve y dice, no te irrites. Versículo 8. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites. Vuelve y dice el autor. No sé si tú estás viendo lo mismo que yo. Por aquí hay una evidencia de un llamado hacia analizarme hacia adentro, hacia ver al Señor ante las situaciones que nos puedan causar malestar. Vamos a comenzar uno por uno y demos hasta donde el tiempo nos deje estudiar esta porción. Versículo 3. Tienes tu marca ahí y tu lápiz. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Aquí nos quedamos la semana pasada y hoy vamos a hacer un zoom in. Vamos a ver hacia adentro más ampliado. Nosotros hemos de poner a Dios o hemos de poner en Dios nuestra esperanza en cuanto al caminar del deber. Así hallaremos en este mundo consuelos y ventajas que el pecado no nos puede dar. Debemos de confiar en Dios, debemos de ver en el Señor, debemos de poner en Él toda nuestra esperanza. El versículo 3, en este versículo 3 se nos pide confiar en el Señor
y se nos pide también hacer el bien. Es muy interesante, porque cuando vemos las injusticias, nosotros queremos muchas veces obrar igual que el hecho que estamos señalando. Ahora, no podemos confiar en Dios si estamos inclinados a vivir como nos plazca. Y a veces esa forma de actuar no es más que la evidencia de yo complacer los propios deseos de mi corazón. Y esos deseos no irán muchas veces conforme al deseo y a la forma como Dios nos invita a obrar. De hecho, se nos anima a hacer el bien y a confiar en el Señor, sabiendo que tendremos en este mundo lo necesario para vivir. Es interesante cómo el salmista nos anima a eso. Dios, ese mismo Señor, no le niega el mismo Señor no nos niega el bien, ni nos niega el pan a los que practican la justicia. Y a veces nosotros que obramos por nuestras propias manos dejamos a Dios a un lado. Y en esta porción estamos viendo cómo el Señor nos anima a confiar en Él a través de las palabras de David, pero también nos anima a hacer el bien, a no practicar ese mal por mal. Y también vemos cómo el Señor nos recuerda que Él mismo provee de bien y provee del mismo pan a aquellos que practican la justicia. Si hacemos un salto en esta misma porción del Salmo 37 y nos vamos al versículo 25, ahí mismo, vaya conmigo a su Biblia, dice esta porción: yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Yo soy joven y ya no viejo, repito, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Al justo no lo ha visto desamparado. Mateo 6:33 también nos dice: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí hay un llamado, aquí hay una invitación a practicar la justicia, independientemente del deseo de nuestro corazón de practicar conforme al sentir del mal por mal, de pagarle al otro. Aquí hay una invitación a poner siempre en alto la justicia de Dios, a yo confiar en el Señor, y al confiar en el Señor estoy dejando que Él sea el que actúe, al que obre. La justicia del Señor son sus designios, son sus mandatos, es su trato con nosotros, conforme no a nosotros, sino conforme a su gracia y a su misericordia. Dios, nuestro Señor, nos manda a practicar con los demás lo mismo que Él hace con nosotros. Y Él nos invita a practicar con los demás gracia y misericordia. Gracia y misericordia. Los impíos practican o tienen ciertos hábitos o ciertas prácticas que parecieran ser hechos piadosos, pero esto no es más que la gracia común del Señor. En otras palabras, hay personas inconversas, personas no cristianas, personas que no tienen temor de Dios, que realizan ciertos hechos que nosotros podemos aplaudir como si fuesen un reflejo mismo de la mano del Señor. Y sabe que en un sentido sí, porque todo ser humano es creado a la imagen y la semejanza de Dios. Y recuerda nuestra clase de Hacia la Meta, ese capítulo 1, ese capítulo 2. ¿Qué tenemos nosotros al ser creados por Dios? Tenemos su imagen y tenemos su semejanza. Y al tener su imagen y su semejanza, hay acciones en la vida de aquellos que, aún no siendo hijos de Dios, no siendo cristianos, van a reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Y eso es pura gracia de nuestro Señor. Eso es pura gracia común de nuestro Señor. De hecho,
cuando hacemos alguna obra al margen de Dios, y nosotros podemos decir que es una obra buena, los hombres pueden señalar que es una obra buena, nosotros estamos diciendo ahí, naturalmente, tengo la imagen y la semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque sería imposible hacerlo. Dios es el dador de toda buena dádiva. Dios es el que permite que toda buena dádiva se haga, porque viene de Él, dice su palabra. Le voy a poner una ilustración personal. Cuando yo era pequeño, vengo de una familia que viene desarrollándose, creciendo, y nos desarrollamos en algunos momentos de nuestra vida con más precariedades que otros momentos. Y yo recuerdo en mi casa no teníamos un closet de ropa. En mi casa había un tanque azul donde guardábamos la ropa. Recuerdo bien esto porque ese tanque era el ropero de nosotros. Y a veces yo buscaba una camisa, un pantalón, y yo decía, ¿dónde está el pantalón? Y mi mamá decía, está a 3/4 del tanque. Y había que sacar la ropa del tanque doblada, con mucho cuidado, porque había que volver a poner la ropa en el tanque doblada con mucho cuidado. Yo sacaba mi pantalón, ponía las demás ropas, y era una anécdota que me vino a la mente cuando meditaba en esto, porque yo recuerdo en muchas ocasiones en mi casa que no éramos cristianos, que Dios no estaba en el centro, no había un temor de Dios. Yo recuerdo muchas ocasiones que mi mamá decía, tenemos demasiada ropa, tenemos que dar ropa. Y a veces cualquiera dirá, ¿de qué va a dar? Si ese es su closet, el closet de la familia está ahí completo. Y mi mamá tomaba un bolso y ponía, tú tienes tanto de esto, regala aquello, regala aquello. Y yo, meditando en estos principios, me transporté a cómo Dios en su gracia común nos permitió a nosotros practicar la justicia sin haberlo conocido, pero como una evidencia de ser parte de su creación y de tener su imagen y su semejanza. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque el que no es creyente practica ciertas bondades y cuando mira hacia adentro lo hace para jactarse, para tener una gloria vana, para decir yo lo hice, pero no sabe que es el mismo Dios que le está permitiendo reflejar su imagen, la dignidad que Dios nos ha dado. El salmista está diciendo, confía en el Señor, y dice, haz el bien, practica el bien. Nosotros como cristianos tenemos una mayor responsabilidad ante este principio, porque nosotros ya conocemos la salvación del Señor. Ya conocemos la salvación del Señor. Y me vino a la mente ese momento en que nosotros no éramos creyentes, pero practicábamos justicia y practicábamos ciertos hábitos que sin saberlo estábamos haciendo principios de la palabra del Señor. Vemos muchas veces personas que practican o en su vida cotidiana están reflejando prácticas de la palabra del Señor sin saberlo. Y eso es parte de la gracia común del Señor. Pero en este caso estoy enfocándome a mis hermanos en Cristo, a aquellos que ya tienen temor de Cristo, a aquellos que ya le han entregado su vida a Él para salvación. Aquí se nos está animando a confiar en el Señor cuando tengamos el deseo de practicar la justicia por nuestras propias manos y de hacer ese mal por mal. En este caso se nos está diciendo, no, haz el bien, hagamos el bien. Esta porción nos anima a hacer el bien y a confiar en el Señor, sabiendo que tendremos en este mundo lo necesario para vivir. Esta porción nos enseña que Dios en su soberanía no le niega el bien ni el pan a los que practican la justicia. Es parte de los misterios del Señor y de su soberanía. Y Dios espera que nosotros practiquemos la justicia y hagamos el bien. Mis hermanos, en este momento nosotros tenemos muchas oportunidades para hacer el bien. Yo creo que no hay que dar mucho detalle de eso.
de lo que estamos viviendo como nación, como país, por la misma pandemia, como mundo. Todos los países estamos caminando al unísono, danzando al unísono en esta pandemia. Y se han abierto puertas para nosotros hacer el bien. ¿A quién? Solo observemos. ¿A quién? Solo oremos. ¿A quién? Miremos detenidamente. Porque el Señor nos está dando la oportunidad de hacer el bien. No es solamente decir, yo confío en Dios. Yo confío en Dios, claro, yo tengo mi despensa llena. Yo confío en Dios, claro, yo tengo gasolina en mi vehículo. Yo confío en Dios, claro, yo tengo algo todavía ahí en el banco. Yo confío en Dios. No, confía en Dios y abre. Confía en Dios y haz el bien. Independientemente de que tú creas que el de afuera te ha tratado con injusticia, aquí la condición la está poniendo Dios para nosotros, que ya le conocemos. Y recuerda, Dios está esperando un cambio de nosotros, no que el otro sea el que cambie. Haz el bien, haz el bien. Alrededor de nosotros, si miramos, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que podemos compartir y hay quienes lo necesitan. Hermanos, yo no sé tú, pero al yo ver este primer antídoto que David me presenta, me he sentido confrontado. Porque muchas veces somos de los que decimos, yo confío en Dios, y es como si fuera una burbuja entre Dios y yo. Pero esa confianza se va a manifestar en la manera en cómo yo practico la justicia con el de afuera. Con el que hace un agravio hacia mí, sí. Y con el que no lo ha hecho, pero también que padece y quiere y necesita, sí, también. Versículo 3. Confía en Dios, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Y quiero invitarte a una pausa. Vamos a hacer una primera pausa en este estudio bíblico virtual de mitad de semana. Tú estás en la señal de ivosama.org. Esta es la Iglesia Bautista Osama. Estamos en Santo Domingo, República Dominicana. Y queremos invitarte a que conozcas más de nuestra iglesia a través de estos anuncios que a continuación te vamos a presentar. Quédate ahí. Volvemos en breve. Estamos caminando por las páginas del Salmo 37 en este estudio bíblico virtual de mitad de semana. En breve regresamos. En la vida
fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Bendiciones, soy Yudelka de la Cruz y estoy coordinando la Maestría para Mujeres de Southeastern en Estudios Teológicos con énfasis en Consejería Bíblica. Desde ya ha sido una gran experiencia para mí, muy enriquecedora, así que te animo a que te unas a nosotras y participes. Puedes comunicarte a la dirección que ves en pantalla. Dios te bendiga. Aquí estamos en este estudio bíblico virtual de mitad de semana y damos muchas gracias al Señor porque este fin de semana pasado fue la apertura de las puertas del templo para toda nuestra comunidad. Hermanos, qué regocijo, cuánto gozo. Y ahí puedes estar viendo y queremos compartirte estas imágenes para que tú veas la mano poderosa del Señor. Y hemos conversado muchos hermanos desde el domingo para acá, que fue un servicio memorable, el cual recordaremos por siempre en nuestros corazones y en nuestras memorias.
Recuerda que ahora tenemos 2 servicios y que las puertas ya están abiertas. 10 de la mañana es el primer servicio y 12 del mediodía es el segundo servicio. Muchos hermanos estaban diciendo de manera jocosa que los hermanos que venían antes al servicio de las 8, porque recuerden que antes de la pandemia teníamos 3 servicios, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Y muchos hermanos decían que el domingo los que venían a las 8 se reunieron con los de las 10 y vinieron todos juntos, los de las 8 y los de las 10 al de las 10, porque estábamos a casa llena, salón de circuito cerrado, los demás salones aquí en el templo, todo estaba absolutamente lleno. Por eso te invitamos a que vengas este domingo, ven temprano, pero también el servicio de las 12 tiene todavía mucho más apertura de espacio para aquellos que no vinieron el domingo pasado. Pues ven, te invitamos. Y repito que el de las 12 pues tiene mucho más apertura. ¿Sabes qué? Que estamos tomando todas las medidas de precaución. Venimos con nuestras mascarillas puestas, los asientos están colocados a una distancia como nos han dispuesto las autoridades. De hecho, si vienes al templo, hay mucho menos sillas que lo que teníamos antes de la pandemia. Por eso tenemos mucho menos cupos ahora. Por eso tienes que llegar temprano para que puedas encontrar un cupo aquí en el templo. Y sabes también que en medio de los 2 servicios, cuando terminó el servicio de las 10, hubo un espacio donde el templo estuvo vacío y las áreas estuvieron vacías, y un grupo de hermanos están trabajando la desinfección y la aplicación de tratamientos para que las áreas estén pues saludables, estén óptimas, estén en las mejores condiciones para que nosotros podamos estar tranquilos y seguros alabando el nombre del Señor. Pero podemos tomar todas las medidas posibles y las debemos que tomar y las estamos tomando, pero nada de eso quita nuestra confianza en Dios. Sabemos que el Señor es el soberano y que el Señor obra y Él nos manda a través de las leyes de los hombres a protegernos, a cuidarnos, pero Dios es el que tiene el control. Así que mi hermano, te invitamos a que vengas, porque las puertas del templo se abrieron este domingo pasado y continuarán abiertas. Así que este domingo a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía, haciendo la salvedad de que el servicio de las 12 tuvo o tiene mayor espacio todavía para seguir recibiendo personas. Y gloria a Dios por eso. También vamos al terminar del estudio de hoy, vamos a orar. ¿A orar por qué? Vamos a orar porque esta semana hemos recibido varias noticias de hermanos que han perdido familiares. Han perdido abuelitos, han perdido tíos, papás, abuelas, y está falleciendo una generación que nos crió, la generación que nos atendió. De una u otra manera está siendo muy afectada, muy golpeada en este tiempo con esta pandemia. Y muchos hermanos se han visto afectados por esas pérdidas. Y hemos orado por ellos, hemos estado acompañándoles, pero también hoy en nuestro servicio, al final, vamos a recordar algunos motivos y vamos a orar por esos motivos. Mientras tanto, vamos a continuar en nuestro estudio de mitad de semana. Y estamos caminando por las páginas o por las letras del Salmo 37. Iniciamos la semana pasada y hoy tenemos el privilegio de continuar con este estudio. Y quiero invitarte nuevamente a ir a las palabras, a los textos del Salmo 37, y ahora juntos veamos el versículo 4. El versículo 4. Antes de la pausa estuvimos viendo más ampliadamente o más detenidamente el versículo 3. Yo quiero hacer una pausa pequeña en el versículo 4 y luego ir a unas aplicaciones para aterrizar ya este tiempo de estudio virtual. El versículo 4 dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará o te concederá las peticiones de tu corazón. Este mandato que nos exhorta David a través de este versículo 4 del Salmo 37 nos invita a poner nuestro deleite en el Señor. Esto nos recuerda o nos conecta con un disfrute, con algo que verdaderamente se disfruta. Aquí él dice: pon tu deleite en Jehová, en el Señor,
lo cual para nosotros es un privilegio, pero es un deber también. Es un deber. Porque cuando nos deleitamos en el Señor, hay ciertas prácticas que serán vistas y ejercidas por nosotros. Cuando nos deleitamos en el Señor, hay ciertos hábitos que van a ser concurrentes en nosotros. Cuando nos deleitamos en el Señor, se va forjando en nosotros una imagen, un cambio de imagen, un cambio de parecer, un cambio de deseos, un cambio de intenciones, y vamos llevando pureza y vamos manifestando la santidad de nuestro Señor. Muchos piensan que deleitarse en el Señor son simplemente prácticas rutinarias. Yo voy a la iglesia. Mucha gente puede venir a la iglesia, llegar al templo sin deleite, simplemente como una práctica obligatoria o como una práctica religiosa, y hacer ejercicios religiosos y prácticas religiosas sin encontrar un deleite en lo más profundo de su ser. Cuando el deleite se alberga en lo más profundo de nuestro corazón, eso va a transformar nuestro interior y va a hacer que los deseos de nuestro corazón estén alineados a los deseos de Dios. Muchas veces nosotros esperamos que los deseos de Dios o que los deseos míos sean apelados o aprobados por el Señor. En este caso es contrario. Recuerda que aquí hay un llamamiento, aquí hay un llamado de atención a nosotros a manifestar primero ese análisis interno, a manifestar primero ese cambio personal para nosotros poder agradar a Dios. En otras palabras, no es Dios que tiene que concederme lo que mi corazón caprichoso quiera, sino que al yo deleitarme, al yo confiar en el Señor y doblegar mi carne y no pagarle mal por mal a aquel que actúa de espalda a Dios, sino que le hago el bien, mi corazón va cambiando. En otras palabras, las circunstancias van a cambiar cuando yo cambie. Y cuando yo cambie, entonces mi corazón va a entender los planes de Dios, se va a alinear a los planes de Dios y se va a querer unir a esos planes. No es Dios que tiene que cambiar por mí. Muchas veces hay hijos malcriados consentidos y padres que consienten. Entonces, el papá tiene ciertas condiciones, la familia tiene ciertos códigos de su crianza, de vida, pero ese corazón no se alinea a esos códigos y hace cosas que van en detrimento de su propia familia. Y a veces ese corazón está buscando que la familia sea la que cambie para aceptarle sus caprichosos y malos deseos. Muchas veces hay padres y familias que hacen eso, que son capaces de doblegar sus principios para tener una apertura ante aquel que no quiere entender los principios. Pues con Dios no es así. Dios pone las condiciones. Dios nos ha dejado las condiciones claras en su palabra. Somos nosotros los que al doblegar nuestro corazón, al confiar en Él, al deleitarnos en Él, al encomendar nuestro camino a Él, vamos a moldear nuestro corazón conforme a la imagen de Dios. ¿Y saben qué? De repente vamos a estar pidiéndole al Señor cosas que antes no le pedíamos. De repente vamos a anhelar cosas que antes no anhelábamos. Porque entonces nuestro corazón será un corazón que refleje más la imagen del Señor y no mis propios caprichos. Alguien dijo un día que Dios no cumple caprichos. Dios conoce nuestros corazones y Él espera que nuestra vida se parezca cada vez más a Él. Eso es lo que está diciendo aquí. Confía en el Señor. Pon tu deleite en el Señor. Entonces Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Pero fíjate que primero hay un condicionante. Yo debo de confiar y yo debo de pasar mi corazón por un sedazo, porque hay grumos, hay piedras grandes que van a quedar arriba, y lo que va a pasar es arena fina, arena refinada, pura.
Y esa va a ser la que va a reflejar el deseo del Señor. No fue que Dios cambió. No fue que Dios negoció sus principios para cumplir mis caprichosos deseos. No. Fue que al obrar conforme a Él, mi vida dio un giro. Mi vida dio un cambio. Yo quiero, para no extenderme mucho en esta noche, traer algunas conclusiones. Y yo quiero que tú tengas tu Biblia abierta y si la cerraste, por favor, vuelve al Salmo 37. Y si tienes tus notas, creo que estas conclusiones me ministraron mi propia vida al estudiar esto y creo que pueden ser útiles porque son asuntos prácticos para nuestra cotidianidad. La primera es que no codiciemos los caminos de los impíos, mis hermanos. No codiciemos los caminos de los impíos. No anhelemos el crecimiento con atajos. No anhelemos el crecimiento con falta de integridad. No hagamos eso. Fíjate lo que dijo el salmista en el versículo 16 hasta el versículo 22. Y quiero que lo leamos. Tú en tu casa y yo acá en el templo. Dice así esta porción. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene a los justos. El Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo y en días de hambre se saciarán. Pero los impíos perecerán. Y los enemigos del Señor serán como la hermosura de los prados. Desaparecen, se desvanecen como el humo. El impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da. Porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por Él serán exterminados. Hermano, no codiciemos nunca los caminos del impío. No veamos con anhelo, wow, mira eso es lo que yo quiero, eso es lo que anhela mi vida. A veces uno ve las cosas que los impíos alcanzan y puede el corazón temblarle a uno, quebrarle a uno. Un familiar, un vecino, un amigo, pero lo hace a espalda del Señor. No codiciemos esas cosas. No anhelemos el crecer con atajos en la vida. Practiquemos la justicia, hermanos. No lo hagamos. Número 2. No dudes en poner a Dios en primer lugar, ni en obrar conforme a sus principios, aunque nadie más lo haga. Lo repito, el número 2. No dudemos en poner a Dios en primer lugar, ni en obrar conforme a sus principios, aunque nadie más lo haga. Mira lo que escribió el salmista en el versículo 27 en adelante. Y él escribió eso del versículo 27 hasta el versículo 33. Y vamos a leerlo juntos. Abre tu Biblia y busca el Salmo 37, versículo 27 al 33. Porque aquí se nos invita a no dudar en poner a Dios en primer lugar, ni a obrar conforme a los principios de su palabra, aunque nadie más lo haga. Dice así: apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón, no vacilan sus pasos. El impío acecha al justo y procura matarlo. El Señor no dejará al justo en sus manos, ni permitirá que lo condenen cuando sea juzgado. Hermano, estemos delante del Señor, estemos del lado del Señor. No dudemos nunca en poner al Señor en primer lugar, ni aplicar los principios de su palabra en todo lo que hacemos. Número 3, la tercera conclusión es que aunque nuestra carne se resista, esperemos en el Señor. Aunque mi carne grite, espera en el Señor.
versículo 34, ahí mismo en tu Biblia, Salmo 37. Leámoslo juntos, tú en tu casa y yo aquí. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Última conclusión. La última conclusión. No dudemos de pelear y de dar la cara del lado de los justos, es decir, del lado del Señor. Nunca pongamos en duda el dar la cara del lado del Señor. Somos sus hijos. Demos el frente del lado de Él. Practiquemos sus principios en todo lo que hacemos. Mira lo que dice el versículo 35 hasta el versículo 40. He visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué, pero no se le halló. Observa al que es íntegro. Mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Pero los transgresores serán destruidos a una. La posteridad de los impíos será exterminada. Mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. Hermanos, nunca debemos de pelear del lado que no sea del lado del Señor. Busquemos su rostro. Miremosle a Él cuando las cosas no salen como parece, como nosotros pensamos que deben de salir. Y Dios se encargará del resto. Aquí lo vemos claramente. Este salmo es como un diálogo, es como una narrativa entre lo que Dios hará con el que le da la espalda, con el que obra a espalda de Él y con los que van en pos de Él. ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado estoy yo? ¿Estás del lado de los justos o del lado de los impíos? Si piensas que estás del lado de los justos y no has venido a Cristo, Cristo es el que justifica. Cristo es el que ocupó la cruz del Calvario. Y con su hecho, Él nos da un sello de aprobación para nosotros poder venir delante de Dios. Para tú poder decir que estás del lado de los justos, lo primero que tienes que hacer es mirar hacia adentro, como ya decíamos anteriormente. Pero al ver hacia adentro, va a ver que hay algo que se llama pecado, que todavía está vigente ahí. Y el único que quita ese pecado y esos pecados se llama Cristo Jesús. Y lo hizo por su obra en la cruz del Calvario. ¿De qué lado estás? Si estás del lado de los justos, ya tienes el sello del Espíritu Santo, que solamente lo pone Cristo Jesús. Si estás abiertamente del lado de los impíos, yo creo que este salmo nos llama a una reflexión. Si tú dices abiertamente, no, yo soy un impío, yo estoy del lado de los impíos y yo estoy claramente marcado del lado de los impíos. Bueno, aquí vemos un triste final para el camino de los impíos. Pero puedes tener otro si vienes y confías en Cristo Jesús para salvación de tu vida. Si ya confiaste, gloria a Dios. Si no lo has hecho, queremos ayudarte, queremos servirte. Escríbenos, comunícate con nosotros y con mucho gusto podemos servirte. Señor Todopoderoso, gracias por este estudio, gracias por permitirnos ver tu palabra, que sea ella hablando a nuestros corazones, que seas tú guiándonos, mi Dios, a practicar la justicia, a pesar de las cosas que pasan alrededor de nosotros. Y que los principios del Salmo 37 queden marcados en nuestros corazones para siempre. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no quiero terminar este tiempo sin antes elevar una oración a nuestro Dios, porque aparte de que tenemos muchas razones para dar gracias a Dios, como decía, la apertura del servicio, lo glorioso que ha sido este tiempo de reencontrarnos aquí en el templo, de ver los hermanos teniendo comunión en el patio de la iglesia la semana pasada. Glorias sean dadas a nuestro Señor. Por ver las clases bíblicas virtuales cada semana que nuestros niños, nuestros hijos, sobrinos
y los más pequeños están recibiendo la instrucción bíblica cada domingo a las 11:30 de la mañana, gloria sean dadas a nuestro Dios. Por ver el equipo de voluntarios que está sirviendo con tanto ímpetu cada semana aquí en nuestra congregación, sirviéndole a los hermanos, que todas las cosas lleguen a tiempo para ellos, gloria sean dadas a nuestro Dios. Pero también tenemos que sufrir y llorar con aquellos que sufren. Tenemos unos hermanos que han perdido familiares, que han sido golpeados con la pérdida de un ser querido, y no queremos ser indiferentes a eso. Yo quiero que usted en su casa ore por ellos. Quizás usted no sabe sus nombres, yo conozco algunos. No voy a mencionar sus nombres acá de todos. Pero si usted tiene algún nombre, preséntelo delante del Señor. Pero también hay personas que nos están escribiendo en el chat durante todo el servicio. Ese hijo que está inclinado hacia el mal. La semana pasada una hermana pedía oración por su hijo que está siendo sumergido en las drogas, y hemos orado por eso. Personas piden la oración por su relación matrimonial y hemos orado por eso. A veces no conocemos quiénes son. Entonces vamos también a orar por ellos. Así que ahí en tu casa, yo acá en el templo, oremos al Señor. Y después de esta oración estaremos despedidos. Padre bueno, Señor, ¿dónde más iremos sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Mi Dios, tú conoces nuestros corazones. Y estamos agradecidos inmensamente por permitirnos reabrir las puertas del templo de la manera que sucedió el fin de semana pasado. Estamos agradecidos por ver tu obra en nosotros a pesar de la pandemia y de ver cómo cada vez más personas asumen compromisos fieles contigo. Y somos bendecidos al disfrutar de eso y al hacerlo. Pero, Señor, no podemos ser indiferentes. Hay hermanos que están sufriendo. Hay hermanos que están pasando situaciones de salud, situaciones también de pérdida de familiares. Señor, consuélales. Padre, confórtales. Tú sabes sus nombres, hermanos cercanos y hermanos lejanos. También aquellos que ven los servicios, nos escriben cada semana. Y una vez más te presentamos esos motivos de oración que están ahí. Personas que piden por seres queridos, por familiares, por relación matrimonial, por un empleo, por crecimiento espiritual. Personas, Señor, que reconocen que explotan fácilmente. Aquí vemos tantos consejos que tú nos das en este salmo de qué debemos hacer. Tú nos invitas a deleitarnos, a confiar en ti. Permítenos, Señor, hacerlo. Consuela los corazones, provee y conforta los corazones. Y trabaja en nosotros para ser los cristianos que tú quieres que seamos. Y gracias por este tiempo de estudio bíblico virtual de hoy miércoles a mitad de semana. Sean dadas la gloria a ti, hoy y siempre, en nombre de Jesús. Hermanos, este viernes, grupos pequeños virtual a través de los hogares, a través de la plataforma que usan para estas reuniones. Si no conoces de estos grupos, escríbenos si queremos también instruirte. Tenemos el domingo 2 servicios, 10 de la mañana, 12 del mediodía. Recuerda que el de las 12 tiene mucho más apertura para seguir recibiendo personas, así que te invitamos a estas 2 citas para que juntos armemos un coro celestial, cantemos al Señor, recibamos su palabra y tengamos comunión como cristianos que somos. Nos vemos la próxima semana en otro estudio bíblico virtual. Dios te bendiga.